tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, en los programas anteriores tocamos el tema de la Inmaculadez de María. Mencionar a María, pensar en ella, invocarla, orar, es poco para lo que podemos hacer con ella, decir de ella. Es inmenso el tema de María. Entonces, para redondear ese tema de la Inmaculadez, vamos a continuar, vamos a preguntar, ¿realmente María es corredentora? ¿Realmente María tuvo que ver algo en la redención que fue ejecutada por Jesús principalmente? ¿Qué nos dirán los escritos de Luisa, doctor, al respecto? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver. O sea, porque en realidad la pregunta es muy obvia, sobre todo viendo lo de que ya tiene tiempo que se estaba discutiendo la aprobación del quinto dogma de María, que era la María corredentora. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿María será corredentora? Yo creo que la mejor opinión que podemos tener, pues es la opinión de Jesús, ¿no? Sí. O sea, creo que ante todo, no importa las opiniones humanas, no es que vayamos a dar algo nuestra opinión, que no es válida en ningún lado, sino vamos a dar la opinión de Jesús. Vamos a ver qué nos habla Él. Y tenemos que empezar prácticamente no metiéndonos de lleno a este tema, sino vamos a ver qué significó el sí de María. O sea, ese sí que María dice que es el inicio de toda esta obra inmensa que lleva a cabo Jesús y ella, ¿no? Un sí que todo mundo pensamos que era prácticamente como obligado, que María tenía que decir sí, y nos estamos en un tremendo error. O sea, María tiene que pasar una prueba, y esa prueba es exactamente la renuncia a todo lo que la voluntad humana le podría ofrecer, y renunciar a esa voluntad para tener solamente acceso a la voluntad divina. Entonces, el sí de María, el segundo sí que Dios da en toda la obra que ha hecho, Dios ha dado tres sís, tres fiat. Fiat lux, el primero, que es en la creación. El segundo fiat lo dice junto con una criatura, que es el fiat mihi, el hágase en mí. Y el tercer fiat, que es el fiat voluntas tua, que es el que nos está dando a través de Luisa, ¿no? Pero ahorita nos vamos a concentrar en el segundo, que es en el de María. Así que vamos a empezar, vamos a ver qué cosa quiere decir este decir sí junto con Dios. Volumen 12, lectura 147, enero 10, 1921. Dice Jesús, el primer sí en mi fiat lo he pedido a mi querida mamá. Y, oh potencia de su fiat en mi querer, en cuanto el fiat divino se encontró con el fiat de mi mamá, se hicieron uno solo. Mi fiat la elevó, la divinizó, la cubrió, y sin obra humana me concibió a mí, Hijo de Dios. Solo en mi fiat podía concebirme. Mi fiat le comunicó la inmensidad, la infinitud, la fecundidad en modo divino, y por eso pude quedar concebido en ella. Yo, el inmenso, el eterno, el infinito. En cuanto dijo fiat mihi, no solo se posesionó de mí, sino cubrió también a todas las criaturas, a todas las cosas creadas. Sentía todas las vidas de las criaturas en ella y desde entonces comenzó a hacerla de madre y de reina de todos. O sea, entonces, ¿qué nos dijo? En pocas palabras, cuando el fiat divino se une al fiat de María, ese sí de María, se hacen uno solo. O sea, ya no son dos, sino es uno solo, y ese fiat la eleva, la diviniza y la cubre con todo lo que la divinidad contiene, ¿no? Creo que es como un punto, y gracias a eso puede concebir al Verbo Eterno. Vamos a pasar a otra lectura. Sí, ahora en libro 12, lectura 148, enero 17, 1921. Dice,
Jesús. Del fiat mihi de mi amada mamá, dicho en mi querer, el cual tuvo la misma potencia de mi fiat creador, salió la redención. Así que no hay cosa de la redención que no contenga la marca del fiat mihi de mi mamá. Aún mi misma humanidad, mis pasos, mis obras, mis palabras, estaban sellados por el fiat mihi de ella. Mis penas, mis llagas, las espinas, la cruz, mi sangre, todo tenía el sello de su fiat mihi, porque todas las cosas llevan el sello y la marca del origen de donde han salido. Mi origen en el tiempo fue el fiat mihi de mi inmaculada mamá. Por eso todo mi obrar lleva el sello de su fiat mihi. Así que en cada hostia sacramental está su fiat mihi. Si el hombre surge de la culpa, si el recién nacido es bautizado, si el cielo se abre para recibir las almas, es el fiat mihi de mi mamá, que sella, que sigue y procede a todo. Bueno, entonces, si este fiat mihi de María es como que contiene todo y es el origen de todo lo que Jesús hace, es el origen también de sus penas, es el origen de sus sufrimientos, es el origen de su crucifixión, de su corona de espinas, de su flagelación, de todo el escarnio, de todas las burlas, de toda la ferocidad de la humanidad con él. Entonces todo eso tiene principio también en María. Por lo tanto, María, hasta donde vamos, está tomando una parte muy activa en la obra de la redención, que es la obra de donde sale de ella todo, porque ella contiene a la divina voluntad como vida. Y ya sabemos que lo que la divina voluntad hace, cuando un alma vive en la divina voluntad, lo hace a través de esa criatura y le da los méritos, le da todo el valor a la criatura como si todo hubiera salido de ella. O sea, como si hubiera sido ideado o pensado por la criatura, decidido por la criatura. Entonces lo que nos está diciendo es que todo lo que Jesús hace en la tierra, desde el momento que se encarna hasta el momento de su ascensión, todo sale de María. Vamos a seguir. Volumen 12, lectura 150. Febrero 2, 1921. Hija mía, es cierto, en mi querer está la fuerza creadora. De dentro de un solo fiat mío salieron millones y millones de estrellas. Del fiat mihi de mi mamá, del cual tuvo origen mi redención. Ojo con eso. Del cual tuvo origen mi redención. Salen millones y millones de actos de gracia que se comunican a las almas. Estos actos de gracia son más bellos, más resplandecientes, más multiformes que las estrellas. Y mientras las estrellas están fijas y no se multiplican, los actos de la gracia se multiplican al infinito, y cada instante corren, atraen a las criaturas, las hacen felices, las fortifican y les dan vida. O sea, toda la santidad de la gracia, toda esta gracia que se le restituye al hombre a través del sufrimiento de Jesús, sale de María. O sea, sale de ese fiat de María, que sabemos que es uno con el fiat divino y por lo tanto tiene el poder creador. ¿Sí? En fin. ¿Seguimos? Sigue la lectura en 16:36. Sí, creo que un poquito antes vamos a decir lo siguiente. Está saliendo todo de María, pero María es hija de la redención. Esto tenemos que captarlo perfectamente. María es la primera que hace uso o disfruta de todos los frutos de la redención, de todos los frutos de lo que su hijo en un futuro va a llevar a cabo. Es la primera redimida, ¿sí? Pero al mismo tiempo es la madre de la redención. O sea, es un doble juego. Esto puede parecer un poco enredado, pero creo que es muy entendible si vemos que María es
forma parte de la familia humana. Por lo tanto, María tenía que ser redimida. O sea, su pertenencia a la familia humana implicaba que María debía ser heredera del pecado original, heredera de esa ausencia del pecado original. Por lo tanto, ella tiene que ser redimida, ¿sí? ¿Cómo es que es redimida? Esto es un poco difícil de poderlo entender. En el fiat, en el querer divino, todo es un eterno presente. Por lo tanto, todos los actos y todos los logros de Jesús en el tiempo, en la redención, en la eternidad están presentes. En la eternidad es formada el alma de María. Y en el momento en que es formada esa alma de María, es formada pero dentro de los actos de su Hijo, porque en la divina voluntad, en el querer divino, están los actos de su Hijo con todo y los efectos. Por lo tanto, es concebida en medio de todos los logros de Él. Aparte de que está también todo lo que el Padre pone de sí y lo que el Espíritu Santo pone. Esos mares inmensos de amor, de potencia y de sabiduría, pero también va incluido eso, el punto de la redención. Vamos a leer esta lectura del libro 16, la 36, sí, donde Jesús nos habla de esto, de ese portento de doble. María es concebida en los actos de Jesús, en los actos de la redención para ser redimida, pero al mismo tiempo, gracias a eso, va a ser la madre de la redención. Es de 1636, diciembre 8, 1923. A mi pequeña recién nacida, quiero hacerle conocer la Inmaculada Concepción de la Virgen, concebida sin pecado. Pero primero tú debes saber que mi divinidad es un acto solo. Todos los actos suyos se concentran en uno solo. Esto significa ser Dios, el portento más grande de nuestra esencia divina, no estar sujeta a sucesión de actos. Y si a la criatura le parece que ahora hacemos una cosa y ahora otra, es más bien que hacemos conocer lo que hay en aquel acto solo, porque la criatura, incapaz de conocerlo todo de un solo golpe, se lo hacemos conocer poco a poco. Ahora, todo lo que yo, Verbo eterno, debía hacer en mi asumida humanidad, formaba un solo acto con aquel acto único que contiene mi divinidad. Así que antes de que esta noble criatura fuese concebida, ya existía todo lo que debía hacer en la tierra el Verbo eterno. Por lo tanto, en el acto en que esta Virgen fue concebida, se alinearon en torno a su concepción todos mis méritos, mis penas, mi sangre, todo lo que contenía la vida de un hombre Dios. Y quedó concebida en los interminables abismos de mis méritos, de mi sangre divina, en el mar inmenso de mis penas. En virtud de ellos quedó inmaculada, bella y pura. Al enemigo le quedó cerrado el paso por los incalculables méritos míos, y no pudo hacerle ningún daño. Era justo que quien debía concebir el Hijo de un Dios, debía primero ser ella concebida en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir al Verbo, que debía venir a redimir al género humano. Así que ella primero quedó concebida en mí, y yo quedé concebido en ella. Bueno, esto es exactamente la base de donde comentamos lo anterior, o sea, es Jesús quien nos está diciendo que en el querer divino todo es eterno, todo es un eterno presente. Por lo tanto, al ser concebida María, se le aplica, no es concebida dentro de todos los méritos de Jesús, o sea, sus actos en el mundo. Y por eso es que se dice que es concebida en los actos de Jesús. Pero también ahora Jesús va a ser concebido en ella, en el tiempo. ¿Sí? Curioso. Pero con todo esto que hemos visto, o sea, ahorita, vamos comprendiendo poco a poco el papel de María.
y es fundamental, que es fundamental la participación de ella en la redención. Así que ella es la iniciadora, la causa de todo lo que Jesús hizo en este mundo y lo que consiguió. Por lo tanto, se le debe dar, sin lugar a dudas, el nombre o el oficio de corredentora. Bueno, esto es una opinión mía hasta donde vamos. Vamos a seguir leyendo a ver qué otras cosas nos dice Jesús, ¿no? En el volumen 11, la lectura 83, noviembre 6, 1914, dice Jesús: Hija mía, has de saber que con hacer estas horas, el alma toma mis pensamientos y los hace suyos, mis reparaciones, las oraciones, los deseos, los afectos y aún mis más íntimas fibras y las hace suyas, y elevándose entre el cielo y la tierra, hace mi mismo oficio, y como corredentora, dice junto conmigo: quiero repararte por todos, responderte por todos e implorar el bien por todos. Si nos damos cuenta, en esta lectura no está hablando directamente de María, ¿sí? Sino está hablando del alma que hace las horas de la pasión. O sea, que las hace, no que las lee. Leerlas es una cosa y hacerlas es otra. O sea, el fundirse en la divina voluntad, tomar esa hora y con las mismas intenciones de Jesús, compartir con Él todo lo que está pasando. Y en ese momento, esta criatura, o sea, se le da el mismo oficio y como corredentora paga a la divinidad por todo. Si esto dice de cualquier criatura, ahora la palabra corredentora ya no es tan difícil de poder entender que en María, con mucha mayor razón, o sea, María debe ser corredentora. Pero vamos a seguir esperando a que Jesús nos lo vaya diciendo, ¿no? Volumen 17, lectura 40, mayo 1, 1925. Dice Jesús: mi humanidad tuvo por misión de mi divinidad la salvación de todas las almas y el oficio de redentor, de redimirlas. Por este oficio me fueron confiadas sus almas, sus penas, sus satisfacciones. Así que yo encerré todo, y si mi humanidad no hubiera encerrado en ella un alma, una pena, una satisfacción, el oficio de redentor no habría estado completo. Por lo tanto, no habría encerrado en mí todas las gracias, los bienes, la luz que era necesario dar a cada alma. Y si bien no todas las almas se salvan, esto dice nada. Yo debía encerrar los bienes de todas para hacer que por todas tuviera, por parte mía, gracias necesarias y sobreabundantes para poder salvar a todas. Esto me convenía por decoro y por justo honor a mi oficio de redentor. Esto le sucede al sol que está sobre vuestro horizonte, que contiene tanta luz que puede dar luz a todos, y a pesar que no todos quisieran gozar de su luz, él, por el oficio único de sol que tiene, posee aquella misma luz que las criaturas pudiesen rechazar. Si esto sucede con el sol, porque fue creado por Dios como único astro que debía calentar la tierra y abrazarla con su luz, cuando una cosa o un oficio es único, para poder desempeñar su oficio es necesario que contenga tanto de aquel bien que pueda darlo a todos, sin que por darlo a los demás agote ni un átomo. Mucho más esto me convenía a mí, que debía ser el nuevo sol de las almas, que debía con mi luz dar luz a todos, abrazar todo, para poderlos llevar a la majestad suprema y poderle ofrecer un acto que contuviera todos los actos y hacer descender sobre todos la luz para ponerlos a salvo. Además de mí está mi celestial mamá, que tuvo la misión única de madre del Hijo de Dios y el oficio de corredentora del género humano. Bueno, ya aquí es dicho directamente por Jesús. Primero nos da una explicación de lo que Él significa, de lo que Él hace, de lo que Él otorga a toda la humanidad. Y luego dice, además de mí, está mi celestial mamá. O sea, además de mí, no soy solo yo el que tuvo este oficio, sino también mi mamá. Tiene una misión
Y la misión es ser madre del Hijo de Dios. Pero aparte de la misión tiene el oficio, y un oficio de corredentora del género humano, ya dicho directamente por Jesús. Seguimos. Como misión de maternidad divina fue enriquecida de tanta gracia que unido todo junto de lo de todas las demás criaturas celestes y terrestres, jamás podrán igualarla. Pero esto no bastó para atraer al Verbo a su seno materno. Abrazó a todas las criaturas, amó, reparó, adoró a la majestad suprema por todas, de manera de poder hacer ella sola todo lo que las generaciones humanas debían hacer hacia Dios. Entonces en su corazón virginal tenía una vena inagotable hacia Dios y hacia todas las criaturas. Cuando la divinidad encontró en esta Virgen la compensación del amor de todos, se sintió raptar y en ella hizo su concepción. Y al concebirme ella, tomó el oficio de corredentora y tomó parte y abrazó junto conmigo todas las penas, las satisfacciones, las reparaciones, el amor materno hacia todos. Así que en el corazón de mi mamá había una fibra de amor materno hacia cada criatura. Nuevamente vuelve a repetirlo. Primero da una idea de lo que es la misión de la maternidad divina, en donde fue enriquecida de gracia, que todas las criaturas nunca podrán igualarla, o sea, aunque se contara lo de todos, pero ella es ese punto. Y ahora, cuando la divinidad encontró en ella todo lo necesario que ella había decidido dar, o sea, vida divina, voluntad divina, vida humana y voluntad humana, en ese momento es cuando ella concibe al Verbo eterno, hecho hombre. Y al concebirlo, ella toma parte, porque está en la divina voluntad, Jesús está en la divina voluntad, todas las obras de Jesús están en la divina voluntad, que ya lo vimos en lecturas anteriores, y entonces ella lo toma como propio y ahora toma el oficio de corredentora. Así que es la segunda ocasión en que nos lo dice así directamente, es corredentora, y abrazó junto con él todas las penas, las satisfacciones y las reparaciones y el amor materno hacia todos. Así que bueno, seguimos. Sigo con la 1741. Uh-huh. Es de mayo 4 de 1925. Y dice Jesús: la misión de mi voluntad reflejará a la Santísima Trinidad en la tierra, y como en el cielo están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, inseparables entre ellos, pero distintos entre ellos, los cuales forman toda la bienaventuranza del cielo, así en la tierra habrá tres personas que por su misión serán distintas e inseparables entre ellas: la Virgen con su maternidad, que refleja la paternidad del Padre Celestial y encierra su potencia para cumplir su misión de Madre del Verbo Eterno y corredentora del género humano. Mi humanidad para la misión de Redentor encerró la divinidad, y el Verbo, sin separarse jamás del Padre y del Espíritu Santo, para manifestar mi sabiduría celestial, agregando el vínculo de hacerme inseparable con mi mamá. Tú, hablándole a Luisa, para la misión de mi voluntad, el Espíritu Santo hará desahogo de su amor, manifestándote los secretos, los prodigios de mi querer, los bienes que contiene para hacer felices a aquellos que querrán conocer cuánto bien contiene esta voluntad suprema, para amarla y hacerla reinar entre ellos, ofreciendo sus almas para hacerla habitar en sus propios corazones, para poder formar su vida en ellos, agregando el vínculo de la inseparabilidad entre tú, la Madre y el Verbo Eterno. Estas tres misiones son distintas e inseparables,
y las primeras dos han preparado las gracias, la luz, el trabajo y penas inauditas para la tercera misión de mi voluntad, para fundirse ambas en ella, sin dejar su oficio para encontrar reposo, porque sólo mi voluntad es reposo celestial. Estas misiones no se repiten, porque es tal y tanta la exuberancia de la gracia, de la luz, del conocimiento, que todas las generaciones humanas podrán quedar llenas, más bien, no podrán contener todo el bien que contienen. Estas misiones están simbolizadas en el sol, que al crearlo, lo llené de tanta luz y calor, de modo que todas las generaciones humanas tienen luz sobreabundante. Y no tuve en cuenta que al principio de la creación, estando solo Adán y Eva, que debían gozárselo, hubiera podido poner en el sol una luz que bastase solamente para ellos dos. Y conforme debían crecer las generaciones, acrecentar nueva luz. No, no. Lo hice lleno de luz como es todavía ahora y será. Mis obras, por decoro y honor de nuestra potencia, sabiduría y amor, son siempre hechas con la plenitud de todo el bien que contienen, no sujetas a crecer o decrecer. Así hice con el sol, concentré en él toda la luz que debía servir hasta el último hombre. ¿Y cuántos bienes no hace el sol a la tierra? ¿Cuánta gloria en su muda luz no da a su Creador? Puedo decir que me glorifica y me hace conocer más el sol en su mudo lenguaje, por los inmensos bienes que hace a la tierra, que todas las demás cosas juntas. Y esto, porque es pleno en su luz y estable en su curso. Bueno, y luego continúa, ¿no? O sea, está dando un panorama general y luego dice, así hice con mi mamá. Así hice con mi mamá. La llené de tanta gracia que puede dar gracias a todos sin agotar una sola. Así hice con mi humanidad. No hay bien que no posea. Encierra todo, aún a la misma divinidad, para darla a quien la quiera. Así he hecho contigo. He encerrado en ti mi voluntad, y con ella me he encerrado a mí mismo. He encerrado en ti sus conocimientos, sus secretos, su luz. He llenado tu alma hasta el borde. Bueno, yo creo que esta definición que nos está dando, este panorama, nos está hablando de que cuando escoge a una criatura la llena de todo, ¿no? Y el punto es que el aclarar que eso mismo hizo con su mamá. O sea que es el tema que estamos desarrollando. Así que podemos tener la firme convicción de que María encierra todo. Y también lo va a encerrar en Luisa, que eso, bueno, eso ya es tema de otro programa, que será la tercera obra de Dios. Pero bueno, ya vimos en general todo lo que Él hace con la criatura que Él escoge, ¿no? Y el hecho de que la Virgen, con su maternidad, que refleja la paternidad del Padre Celestial, encierra su potencia, la potencia del Padre Celestial para poder cumplir su misión de Madre del Verbo Eterno y corredentora del género humano. Que ese es como el punto principal de esta lectura, ¿eh? Sí. Vamos a continuar. El volumen 20, la lectura 54. Enero 30, 1927. Dice Jesús, hija mía, hay diferencia grandísima entre quien debe formar un bien, un reino, y quien debe recibirlo para gozarlo. Yo vine a la tierra para expiar, para redimir, para salvar al hombre. Para hacer esto me tocaban las penas de las criaturas, tomarlas sobre mí como si fuesen mías. Mi mamá divina, que debía ser corredentora, no debía ser de semejante a mí. Nuevamente nos lo vuelve a afirmar. O sea, su mamá, que debía ser corredentora, no podía ser diferente de él. Tenía que tener exactamente lo mismo que él para poder decir que es corredentora, si no, no lo podría hacer. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos continúa diciendo. Es más, las 5 gotas de sangre que me dio de su corazón purísimo para formar mi pequeña humanidad
salieron de su corazón crucificado. Para nosotros, las penas eran oficios que venimos a cumplir, por eso todas eran penas voluntarias, no imposición de la frágil naturaleza. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces tenemos esta parte ya tomada. Debe ser igual que él, María debe ser igual que él, debe tomar las mismas penas de él y pasarlas no como algo impuesto, sino es como oficio. Ese es el punto. Más adelante dice, para nosotros, que la voluntad humana no tenía ninguna entrada en nosotros, la felicidad estaba siempre en su colmo, los mares de las alegrías eran inseparables de nosotros, hasta sobre la cruz, Hasta sobre la cruz. O sea, y luego, y mi mamá crucificada a mis pies divinos. o sea, está hablando que la divina voluntad contiene todo, toda la felicidad, todas las bienaventuranzas de Dios, pero en las penas de oficio, aún en la crucifixión, o sea, crucifixión cruenta en Jesús y una crucifixión en coparticipación espiritual de María, coparticipando de esa crucifixión de su Hijo, también estaba en esa felicidad, ¿no? Pero el punto es, y mi mamá crucificada a mis pies, ¿sí? Por eso nuestras penas fueron todas voluntarias, elegidas por nosotros mismos para el oficio que venimos a cumplir, no frutos de naturaleza humana, de fragilidad o de imposición de naturaleza degradada. Bueno, esto es prácticamente algo que es necesario entenderlo, porque todo el mundo habla de lo que le pasó a Jesús. Y a veces se dice que le pasó por un tipo de predicación que tenía, por lo que quería manifestar y que iba en contra del poder de la sinagoga. Y no lo tomamos en cuenta como el fruto, el oficio que él toma voluntariamente para venir a redimir al hombre. Su madre junto con él toma el oficio también voluntariamente para venir a redimirnos. O sea que todos los sufrimientos que ellos pasan no son impuestos por el hombre, sino es un oficio que ellos toman por amor de nosotros, para podernos salvar, podernos restituir. Creo que eso también deberíamos de entenderlo. María toma la vida de su hijo totalmente completa por la divina voluntad. Pero en las horas de la pasión, en la última hora, en la 24ª hora, cuando María ya cierra en el sepulcro, o sea, lo quieren cerrar y María no lo quiere dejar. Entonces, para poderlo dejar, María va tomando todo lo de Jesús. Toma sus pensamientos, toma su boca, o sea, su boca para tener como vida de su boca sus palabras, toma sus oídos para sufrir en ella todas las blasfemias, todos los insultos que Jesús recibió, en fin, va tomando parte por parte, toma su corazón para sentir todo el dolor y todo lo que el corazón santísimo de él ha sufrido. Y en puntos finales, ella misma se declara como corredentora. Vamos a leer un fragmento de esta 24ª hora. Desde aquella. Dice, oh cruz, tan cruel debía ser. Oh cruz, tan cruel debía ser con mi hijo. Ah, en nada los has perdonado. ¿Qué mal te había hecho? No me has permitido a mí, su dolorosa mamá, darle ni siquiera un sorbo de agua cuando la pedía, y a su boca abrasada le has dado hiel y vinagre. Mi corazón traspasado me lo sentía licuar, y habría querido dar a aquellos labios mi licuado corazón para quitarle la sed. Pero tuve el dolor de verme rechazada. Oh cruz, cruel, sí, pero santa, porque has sido divinizada y santificada por el contacto de mi Hijo. Aquella crueldad que usaste con él, cámbiala en compasión hacia los miserables mortales, y por las penas que él ha sufrido sobre ti, obtén gracia y fuerza a las almas sufrientes,
para que ninguna se pierda por causa de tribulaciones y cruces. Demasiado me cuestan las almas, me cuestan la vida de un hijo Dios. Y yo, como corredentora y madre, las confío a ti, oh cruz. O sea, es la afirmación ya de María. O sea, ya tiene muy claro, preciso su oficio de corredentora, ¿no? En el libro 6, lectura 130, septiembre 4, 1905, dice Jesús: en el tiempo de mi pasión tuve a mi amadísima madre, que mientras le participaba todas mis penas y todos mis bienes, ella como criatura estaba atentísima a reunir en sí todo lo que me habrían hecho las criaturas. Así que yo encontraba en ella toda mi satisfacción y toda la gratitud, el agradecimiento, la alabanza, la reparación, la correspondencia que debía encontrar en todos los demás. Es un doble oficio realmente el de María, ¿no? Jesús está sufriendo y está reparando al Padre, o sea, está reparando para justificarnos a nosotros, conseguirnos el perdón, conseguirnos la restitución. María dice que mientras Jesús le participaba a su madre sus penas y todos los bienes de él, ella como criatura tenía todo en ella y aparte de sufrirlo, lo estaba también viviendo y estaba haciendo el acto contrario para reparar ¿a quién? A Jesús. A su Hijo, a Jesús. Jesús ya había reparado al Padre por nosotros, pero ahora el problema es quién repara a Jesús. Entonces María es la primera también que junto con el sufrimiento que está teniendo por participación, también es la primera en empezar a reparar por todo lo que Jesús hizo por nosotros. Así que bueno, esto es simplemente una muestra de lo que el alma que vive en la divina voluntad debe hacer. El alma que vive en la divina voluntad debe tomar sobre de sí todo lo que Jesús sufrió, porque si no, no es vida en la divina voluntad. No es repetir la vida de Jesús en nosotros. Esto que quede muy claro. La divina voluntad encierra todo. Por lo tanto, tenemos que encerrar en nosotros todo lo que encerró María en su corazón. O sea, el sufrimiento de su Hijo y ese sufrimiento, incluso la crucifixión. Y una crucifixión completa, porque esa crucifixión se va a llevar a cabo en nuestra voluntad. O sea, un clavo por cada acto. Y unido a la crucifixión de Jesús, que en la parte exterior era con 3 clavos, pero en la parte interior, en su voluntad humana que tuvo que rechazar, tuvo que quitar el desprenderse de todos los actos humanos que él había tomado sobre de sí, como si fueran propios, él no recibió un clavo por cada acto. Recibió millones de clavos por cada acto porque eran millones de criaturas que estaba reparando. Ahora nosotros, en esta participación también, vamos a tener esa crucifixión completa de mi voluntad en el actuar, un clavo por cada acto, pero al mismo tiempo eso me va a servir para poder reparar a Jesús. A Jesús lo debo reparar, pero desde la participación de sus sufrimientos. Si no es así, la reparación realmente no tiene fondo. María nos dice que las oraciones más perfectas, que más poder tienen sobre la divinidad, es revestirnos con todos los sufrimientos de Jesús. Dice, toma la corona de espinas, póntela, toma todo lo que Él sufrió y preséntate ante Él, preséntate ante la divinidad para reparar, pero ahora llevas todas las insignias de la humanidad de Jesús. Por lo tanto, la verdadera reparación se hace así. No es una reparación leyendo las horas de la pasión. No es una reparación haciendo actos de decir, Jesús, te amo por todos y todo. Eso está bien.
O sea, es la parte que nosotros teníamos al alcance, el dolernos, el condolernos de eso, de todo lo que Él sufrió, pero ahora vamos más allá. Entrando en este campo de la eternidad, tenemos la posibilidad de tener todo nosotros y de ofrecerlo como reparación a Jesús. Vamos a la siguiente. Volumen 12, lectura 94. Marzo 18 de 1919. Dice Jesús: cuantas veces mi mamá, tomando el primer puesto en mi humanidad, sentía mis penas y mis muertes y por eso moría junto conmigo. Cómo me era dulce encontrar en el amor de mi mamá el eco del mío. Son misterios profundos donde la inteligencia humana, no comprendiendo bien, parece que se pierde. Así es. Y nos perdemos, ¿no? Sí. Nos perdemos en esto de que tomando el primer puesto en mi humanidad sentía mis penas y mis muertes. Y por esto moría junto conmigo. Y luego dice Jesús, cómo me era dulce encontrar en el amor de mi mamá el eco mío. No podemos concebir una redención total sin María. No, definitivamente no. no. Se puede. Creo que lo hemos ido viendo con las palabras de Jesús, no con las nuestras, y estamos entendiendo de que realmente María participa dentro de esta gran obra, no nada más con su sí, no nada más con su maternidad, sino participa en forma activa. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que Jesús habla de ella, que forma un mismo eslabón de unión de la divinidad con la humanidad, entonces entenderemos que no puede haber un mismo eslabón, una misma vida sin la participación de los sufrimientos. Por lo tanto, sabemos exactamente todo lo que pasa y todo lo necesario para que algo sea aceptado. O sea, sabemos que esto hay que irlo meditando poco a poco, pero este dogma de la corredención de María es, yo diría, natural, Sí. si entendemos quién es María, pero desde la divina voluntad. Si yo entiendo a María como madre de Jesús, ya no entendí nada. Si yo entiendo a María como tercera obra, como segunda obra de Dios, entonces las cosas cambian totalmente, porque ahora sé que todo lo que se va a desarrollar en esa obra es de María, está en María, de María sale todo. Por lo tanto, María es la que está participando de todo. Entonces, no es nada más la madre del Verbo, sino es la segunda obra de Dios, donde todo está encerrado. María es en donde toda la familia humana queda nuevamente restituida al orden natural. Al orden natural me refiero al momento de la creación del hombre. Así que María es algo más de lo que hemos pensado. No es nada más nuestra mamá por adopción. No es nada más la madre del Verbo, sino es esa segunda obra. Y por lo tanto es mi verdadera madre, que ya lo hemos hablado en otros programas, Sí. que realmente tanto nosotros fuimos concebidos en ella, como ella en nosotros, y por ser miembros de su Hijo, Él es la cabeza, nosotros somos los miembros, por lo tanto, donde está la cabeza están los miembros. Jesús nos dice en la novena de Navidad que en el momento de encarnarse nos asume a Él. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde estuvimos? En María. Fuimos concebidos en María, fuimos crecidos en María, fuimos alimentados por María, fuimos dados a luz en María. ¿Quién es María? ¿La mamá de Jesús? Por favor, no. Bueno, perdón, no. Sino, no nos quedemos ahí. Vayámonos más allá. Es la segunda obra de Dios. A ver. Sí, en el libro 12, lectura 128, abril 15, 1920, dice Jesús: siento repetirme la corriente del dolor que corría entre yo y mi mamá. Ella era crucificada por mis penas, yo era crucificado por las suyas. Pero la causa de todo, ¿quién era? El amor de las almas,
Por amor de ellas, mi querida mamá toleraba todas mis penas y hasta mi muerte. Y yo, por amor de las almas, toleraba todas sus penas hasta privarla de mí. Oh, cuánto costó a mi amor y a su amor materno el privar de mí a mi inseparable mamá. Pero el amor por las almas triunfó sobre todo. Luego viene la lectura 15-11, marzo 23, 1923. Los dolores de mi mamá no eran otra cosa que los reflejos de los míos, que reflejándose en ella le participaban todos mis dolores, que traspasándola, la llenaron de tal amargura y pena, de sentirse morir a cada reflejo de mis dolores. Luego dice, pero el amor la sostenía y le daba de nuevo la vida. Por eso, no solo por honor, sino con derecho de justicia, fue la primera reina del inmenso mar de sus dolores. Luego Luisa dice, me parecía ver a mi mamá frente a Jesús y todo lo que contenía Jesús, los dolores y los traspasos de ese corazón santísimo, se reflejaban en el corazón de la dolorosa reina, y por cada uno de los reflejos se formaban tantas espadas en el corazón de la traspasada mamá, y estas espadas eran selladas por un fiat de luz. Y luego Jesús dice, no fueron los dolores los que constituyeron reina a mi mamá y la hicieron refulgir de tanta gloria, sino mi fiat omnipotente, el cual entrelazaba cada acto y dolor suyo, y se constituía vida de cada dolor. Así que mi fiat era el acto primero que formaba la espada, dándole la intensidad del dolor que quería. Mi fiat podía poner en aquel corazón traspasado cuantos dolores quería, agregar heridas a heridas, penas sobre penas, sin la sombra de la mínima resistencia. Es más, se sentía honrada de que mi fiat se constituía vida, aún de un solo latido, y mi fiat le dio la gloria completa, y la constituyó verdadera y legítima reina. Así es. ¿Continuamos? Sí, perdón. Volumen 19, lectura 36, julio 11 de 1926. Dice Jesús, ahora tú debes saber que para formar el reino de la redención, aquellos que se distinguieron más en el sufrir fue mi mamá. Y si bien ella aparentemente no sufrió ninguna pena que conocieran las otras criaturas, con excepción de mi muerte que fue conocida por todos y que fue para su materno corazón el golpe fatal y más desgarrador, más que cualquier muerte dolorosísima, pero como ella poseía la unidad de la luz de mi querer, esta luz llevaba a su corazón traspasado no solo las 7 espadas que dice la Iglesia, sino todas las espadas, las lanzas, los pinchazos de todas las culpas y penas de las criaturas, que martirizaban en modo desgarrador su materno corazón. Pero esto es nada. Esta luz le llevaba todas mis penas, mis humillaciones, mis aflicciones, mis espinas, mis clavos, las penas más íntimas de mi corazón. O sea, ¿qué nos está diciendo? Nos O sea, lleva a todos y a Jesús mismo. Así es. Entonces, pero se le participaba todo. Aparentemente no sufría nada, ¿no? O sea, por la parte de afuera, ella no sufría, incluso no estuvo presente en ninguno de los martirios de Jesús. Sin embargo, nada más en su muerte, que nos dice aquí, es donde ella estuvo ahí, pero todo era totalmente en el interior, ¿no? Esa unidad que había del querer divino con ella, le participaba todo. Se le llevaba a su corazón traspasado no solo las 7 espadas que dice la Iglesia, sino todas las espadas, lanzas, pinchazos de todas las culpas y penas de las criaturas. Exactamente lo que Jesús sufrió, ¿no? Vamos a la lectura del libro 21, así como para
cerrar este ciclo. Libro 21, lectura 20, de abril 30, 1927. Dice: oh, si las criaturas pudiesen ver lo que pasa en el secreto de nuestros corazones, ¿cómo quedarían sorprendidas por la maravilla? Esto sucedió cuando yo y mi mamá estábamos en la tierra, mientras entre ella y yo estábamos preparando el reino de la redención, todos los remedios que eran necesarios a fin de que todos pudiesen encontrar la salvación. No se ahorraban ni sacrificios ni trabajos, ni vida ni oraciones. Y mientras estábamos atentos a pensar en todos, para dar la vida por todos, ninguno pensaba en nosotros, ninguno conocía lo que estábamos haciendo. Mi celestial mamá fue la depositaria del reino de la redención, y por eso tomó parte en todos los sacrificios, en todos los dolores. Tomó parte. O sea, no es nada más conoció, sino tomó parte. Yo creo que con esto, o sea, no sé exactamente para ustedes, pero yo pienso que ha quedado muy bien, muy claro y bien definido que María es corredentora. Sí. El problema es que a veces, no conociendo a María y teniendo como base únicamente la revelación pública, o sea, todo lo que es el Evangelio, desafortunadamente, o no puedo decirlo así, sino por voluntad de Dios, María quedó como a un lado. No era momento de poder participar todo esto, porque para que se pudiera entender necesitaríamos conocer la unidad de voluntad, la unidad de vida entre Él y su mamá, entre Él y todas las criaturas que puedan llegar a vivir en la divina voluntad. Así que esa es la causa de que nos lo haya dejado como escondido. Y forma parte de toda esta grandiosa revelación, forma parte de aquello que dijo: todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Si ahorita, después de 2000 años, todavía nos escandaliza, Sí. todavía dudamos, todavía hay personas y personas reconocidas que dicen que esto no es posible, que esto no es verdad. Bueno, yo pienso que aquí entramos en un terreno muy difícil de poder hablarlo, pero lo dejamos simplemente en la fe. Lo dejamos simplemente en esa parte en donde la criatura decide qué es lo que quiere creer o no quiere creer. Y no porque nos guste, sino creo que las palabras de Jesús a través de las revelaciones son muy claras y penetran hasta el interior de cada alma, dándole la seguridad de que esto es de Él. Cuando la lógica, todo queda perfectamente unido y sobre todo vemos la acción de Jesús, todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús hizo y el por qué lo sufrió. Cuando podemos entender cuál fue el principio del hombre, que esa es otra de las cosas que se ha querido desaparecer, estamos ansiosos de aceptar una teoría denigrante, que es la teoría de la evolución. Y digo denigrante porque es denigrante a nuestra dignidad de seres humanos creados a imagen y semejanza del Verbo Eterno encarnado, y ahora nosotros queremos forzosamente unirnos a la ascendencia, ¿sí? O ser descendencia de un cuadrúmeno. Sí. Digo, perdón, pero estamos totalmente desviados. Y esto ha sido simplemente la costumbre, y lo hemos oído tanto, han insistido tanto en decírnoslo, que ya lo llegamos a creer. Han insistido tanto en que todo lo que está pasando es normal, que ya lo tenemos como si fuera propio. Ya lo aceptamos con la mayor naturalidad. Pero lo que es revelado, a eso sí no lo aceptamos. No acepto la palabra de Jesús, pero acepto la palabra del hombre. Qué tremenda, tremenda, tremenda ignorancia tenemos. Qué tremenda falta de fe tenemos en las cosas de Dios. ¿Qué más se puede decir? Simplemente decirles, amigos,
Esto es lo que Jesús nos dice de su Madre Santísima. Esto es lo que nuestra Madre Santísima, porque es nuestra, es. Creerlo o no creerlo, eso ya depende de cada uno de nosotros. Pero los hechos ahí están y nada ni nadie los podrá cambiar. Y si no, que me expliquen qué quiere decir al final todas las palabras de María que dice, al final mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué habla? Habla de esto, de todo lo que tuvo que hacer junto con su Hijo para que el reino de la divina voluntad se lleve a cabo, para que el reino de la divina voluntad del reino de Dios se establezca en esta tierra. Y ese es un decreto divino, que ninguna negación, ninguna cosa en contra, ninguna opinión, por muy autorizada que sea, podrá destruir. Dios primero, y primero Él, y Él es el que va a triunfar. Los demás es una guerra inútil la que están llevando a cabo, porque hay una derrota anticipada, y anticipada desde el principio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Está poniendo a la mujer que es María. Está poniendo en la serpiente, está poniendo al instigador de la mentira. Está poniendo a aquel que ha metido tantas dudas, tantas negaciones en nuestra fe. Así que estamos seguros que el corazón inmaculado de María triunfará. Estamos seguros de que la derrota del enemigo, no importa lo que hagan ni quiénes sean, está total y absolutamente asegurada. El corazón inmaculado de María va a triunfar, llevando a su Hijo a ser el Rey de Reyes. No creer esto es perder el tiempo. Así es. Pero cada quien tiene su libertad, cada quien tiene su inteligencia. Y bueno, yo creo que lo único que yo a veces digo es, atrévanse a conocer. No acepten por aceptar, porque eso no es bueno. El aceptar por aceptar no es bueno. Atrévanse a conocer, pero a conocer, si quieren conocer lo malo también, no hay problema. Pero atrévanse a conocer esto y después hagan una comparación. A ver qué es lo que en su alma, en su corazón, realmente Jesús les va a inspirar. ¿Hay alguna pregunta? Rafael pregunta que si la novena de Navidad se lee o se medita. Bueno, se tiene que leer forzosamente, o sea, para conocerlo, ¿no? Pero el punto es llevarlo a la meditación, llevarlo a estar en ese fundido con la divina voluntad, para estar con Él, con Jesús. Si nos fijamos en lo que va diciendo, y le va diciendo a Luisa, hija, ven tú, entra en el vientre de mi madre, o sea, abrázame, ven, o sea, quiero estar contigo, ¿sí? O sea, no es nada más la parte leída, sino es la parte de, con la misma divina voluntad, ponernos en eso, meditarlo para poder participar junto con él, junto con Luisa, ahí con Jesús. ¿Cómo le hago para tomar la vida de Jesús y hacerlo vida yo? Es con el día a día, lo que nos toca vivir, tomarlo como vida con Jesús. Esto lleva tiempo en poderlo asimilar, ¿no? O sea, porque cuando nos lo dicen como que decimos, ¿y eso qué, cómo le hago para tomar la vida de Jesús en mí? Yo pienso que es poco a poco el conocimiento, pero sobre todo esta hora de la pasión, la última, la 24ª hora, nos va poniendo en antecedente de cómo debemos hacerlo, como lo hizo la Virgen. Y vivir con eso que estamos tomando. O sea, vivir con los sufrimientos de Jesús, vivir con todo lo que Jesús hizo, pasó, y poco a poquito iremos como asentando ese conocimiento y haciéndolo vida en nosotros. Preguntan que si hasta el 6 de enero van a continuar los programas.
Esta semana sí son completos los programas. Y el Libro de Cielos iba a continuar las 2 próximas semanas también. Así es. Ujú, Pero tanto este programa como el Verdades Divinas, ujú, durante 2 semanas se va a suspender. ujú. Pero bueno, también les decimos que en caso de que quieran oír algo de esto, están los retiros que se han subido, que bueno, nos hablan de varias cosas, sobre todo del principio, ¿no? Ajá. O sea, de ese inicio en la divina voluntad, que yo creo que es algo que nunca vamos a decir ya lo sé, Ujú. ya lo oí. Bueno, ya lo oí Sí. sí, pero ya lo sé no. Sí. Y menos hacerlo vida. Así Más, es, eso es sí, todavía más, un poquito más más complicado, ¿no? difícil. Ujú. Ujú. Así que bueno, están esos programas y nos veríamos nuevamente hasta enero. ¿Sí? Dice Gerardo, si soy padre de familia y deseo vivir en la divina voluntad y esto implica que mis hijos sufran, ¿qué puedo hacer si yo soy en mi familia el único interesado en vivir la divina voluntad? Se trata de vivir todas las situaciones, todas las ocasiones que la vida nos presente, vivirlas en la divina voluntad, dándole vida a la divina voluntad en las dificultades, en las alegrías, en las tristezas, en el sufrimiento. No importa, darle vida a la divina voluntad ahí. Y eso nos va a llevar a convivir con Jesús en todos sus estados y misterios. Y sí saben a lo que me estoy refiriendo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 521, en donde debemos repetir y continuar en nosotros todos los estados y misterios de Jesús. O sea, todo lo que nosotros suframos, todo lo que nosotros gocemos, todo lo que nosotros pasemos en esta vida, es algo que Jesús ya lo hizo. Entonces, unirnos a Él a través de la divina voluntad. Y entonces se repetirá prácticamente la vida de Jesús en nosotros. Ujú. Y, sí hay muchos comentarios, pero Bueno, no sé si haya. pues amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y gracias a Alejandra, Gracias, doctor. Alejandro, Gracias, doctor. a Gracias, Paris y a ustedes, sobre todo por su presencia. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Gracias por sus buenos deseos también. Muy amables. Hasta luego, amigos.